Y arranca nuestro quinto día en El Salvador. Hoy estamos visitando la ciudad de Santa Ana. Santa Ana es la segunda ciudad más importante de El Salvador después de San Salvador. Acá viven o salen en realidad todos los cafeteros, cafetaleros. Los que tienen, los dueños de los cafetales. Los dueños de los cafetales, ahí está. Es una ciudad que tiene mucho dinero, entonces bueno, es una de las ciudades más importantes. Ahora estamos en el centro histórico, en la parte histórica. Todos los edificios son de 1920. Sí, estilo colonial. Estilo colonial de 1900. Tenemos el teatro, tenemos la Biblioteca Nacional. ¿Qué más? De fondo la amarilla, ¿qué es? Esto es como el ayuntamiento. Sí, la alcaldía. La alcaldía, sí. Y todo ese dinero de los cafetaleros se ve invertido. O sea, no solo porque el municipio recibía dinero de los impuestos y demás, sino porque los mismos cafetaleros ponían dinero para que las construcciones fueran más lindas. Incluso encontramos la única iglesia con un estilo gótico que la construyeron los mismos cafetaleros, que hoy está en refacción, así que no le podemos mostrar la fachada, pero que no tiene nada que ver con las iglesias que venimos viendo en El Salvador y que es la que se destaca. Así que bueno, nada. Como dato también, la ciudad de Santa Ana también se llama la ciudad heroica, la ciudad morena y hay otros nombres también. Otros nombres también por la que se conoce. Se la llama la ciudad heroica porque había, bueno, de hecho el bisabuelo de nuestro guía fue uno de estos 44 personas que pelearon para que no forme parte de Santa Ana de Guatemala. Claro, porque el gobierno que estaba en ese momento quería formar parte de Guatemala. Guatemala era la capital de la unión de estos 4 países de Centroamérica. Entonces ellos se querían unir y esta gente peleó porque no. Y bueno, y finalmente fueron victoriosos y hoy Santa Ana es parte del Salvador. Como les habíamos comentado, El Salvador es súper religioso y como les dije, esta misma iglesia la mandan a construir ellos. Santa Ana recibe el nombre por la madre de la Virgen María y la ciudad morena es por la piel de Santa Ana. Entonces, bueno, suma importancia, tan importante que los mismos cafetaleros, en agradecimiento a todas las cosechas y demás, mandan a construir esta iglesia. Así que esta iglesia es una de las más importantes a nivel de país, a nivel de El Salvador, y mismo los hijos a los 40 días, los traen para presentárselos a Santa Ana, para que les dé su bendición. Así que bueno, la fe y la religión acá en El Salvador es sumamente importante. Y después, bueno, se puede conocer la biblioteca por dentro, se puede conocer el teatro, que tiene un costo de $5. Todas más o menos son $3, $5, $6. No es mucho más caro las entradas. Y bueno, vamos a estar paseando un poco por acá, a almorzar acá en Santa Ana. No vamos a hacer noche acá, sino que ya nos vamos para Suchitoto. Así que bueno, empieza a hacer calor, las campanadas, los chicos saliendo de la escuela, quilombo. Sí, así que bueno, a recorrer un poco acá Santa Ana y después ya seguir viaje. Bueno, y vinimos a almorzar al lago de Coatepeque. No sé si recuerdan que nosotros estábamos en Cerro Verde y lo veíamos desde el otro lado. Ahora estamos en la otra punta y estamos almorzando con esta vista que es algo increíble. Hoy el lago está planchado, no hay viento, así que la verdad que hermoso. Vamos a comer algo de pescados. El lugar no recuerdo cómo se llama, pero bueno, está acá sobre el lago. Viniendo de Santa Ana fueron unos 10 minutos, 15 minutos. Bueno, acá muchos practican deportes, hay para alquilar jet ski, lanchas. Tengan en cuenta que esto es un volcán, o sea, el lago es el cráter del volcán, todo lo demás es un volcán y bueno, se formó el lago que hoy se utiliza para actividades, hay un montón de casas rodeando todo lo que es el lago, así que la verdad que el paisaje es maravilloso. Así que bueno, vamos a comer con estas vistas y después sí ya emprender camino hacia Suchitoto.
Y estamos en uno de los sitios, o el sitio arqueológico más importante de acá de San Salvador. Hay un montón de sitios, pero particularmente este es súper importante. Por la UNESCO. Claro, además. eso es lo que le da el carácter de importante, porque en 1993 fue reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad, fue descubierto en 1976. Y ahora les vamos a contar un poquito por qué es tan importante, pero bueno, teníamos que conocer algún sitio arqueológico maya. Una de las civilizaciones más importantes que se estableció acá en El Salvador es la civilización maya, así que tenemos asentamientos y sitios arqueológicos por todos lados. Bueno, estamos en el sitio arqueológico Patrimonio de la Humanidad, Joya de Serén. Se llama así porque esta es una joya que se ha descubierto y Serén es la comunidad donde se ha descubierto. Es importante este lugar, ya que es el único lugar en todo el mundo maya que se encontró cómo vivía la gente común de los mayas en todo Mesoamérica. Mesoamérica significa la similitud de cultura de donde ahora es México hasta Nicaragua y un poquito de la esquina de Nicoya, pero Joya de Serén es muy importante porque en todos los sitios arqueológicos es donde vivían los reyes y nobles o los templos para ceremonias, pero no se tenía una idea cómo vivía la gente común y se encontró acá Joya de Serén y por eso es único en el mundo maya. Y como fue cubierta por 14 capas de ceniza volcánica y ha conservado todas las piezas y lo que se va a ver, todas las estructuras, se le llama la Pompeya de América. Primero el volcán Coatepeque hizo esta capa, de ahí el Ilopango, que esta capa se llama Tierra Blanca Joven, se encuentra en todo el país, Guatemala y Honduras, por todos lados. Y la ceniza llegó hasta donde ahora es Florida. Viene el Lome Caldera y cuando estos vuelven a construir su estructura, que este es lo primero que se encontró, se cubre por 14 diferentes capas volcánicas, ¿no? Y después viene el Boquerón, que es el nombre del cráter, el volcán de San Salvador, cubre con otra capa y todavía la erupción del Playón cubre con otra capa y este es el nivel de suelo que tenemos ahorita. 2000 años atrás aquí era. Los surcos de maíz, los cuadrados que están en el fondo es maíz, ahí tienes la bodega, la casa y la cocina la están trabajando, ahí donde ves la escalera. Ay, mira, nuestra ave nacional. Estaban las columnas, el porche aquí, me imagino que el techo está allá, 2 camas así donde dormían, pareja y 2 niños, ¿no? Y llegamos a nuestro último día en El Salvador. Muy hermoso, finalmente. Se pasó muy rápido. Sí, estamos en la ciudad de Suchitoto, llegamos ayer por la noche, pero bueno, ya nos agarró medio a oscuras, así que cenamos algo. Fuimos a nuestro hotel y bueno, nos fuimos a dormir. Así que hoy ya empezando a recorrer un poco la ciudad. Ahora estamos en la plaza principal, sí. Como todas las plazas, tenemos la iglesia, tenemos puestitos alrededor. Bueno, súper pintoresco, creo que es el pueblo más pintoresco. Sí, totalmente, es un pueblo súper pintoresco, las casitas de colores, las plantas también que le dan mucha vida. Ni que hablar de la gente, son todos muy amables acá muy en amables, El Salvador. En todo El Salvador. Totalmente, estamos encantados y la verdad es que este pueblo nos encantó. Sí, además de recorrer acá un poco las calles empedradas y las casas de colores y demás, también tienen el lago Suchitlán, que después vamos a ir a navegarlo. Vamos a ir a dar una vueltita. Taller de anil, que es un producto ahí que se utilizaba. También vamos a ir a visitarlo. Sí, y ahí les vamos a estar mostrando y seguramente nos expliquen un poco cómo es el proceso. Y bueno, recorrer acá, ayer estuvimos tomando algún cafecito, como siempre, y bueno. Hablemos de las limonadas que hacen en El Salvador. Increíble. No se puede creer. Las limonadas y las pupusas. Las pupusas. Terrible, espectacular todo. Estamos comiendo muy bien de por sí, de todo. De verdad, carne, comidas típicas, variedad. Pastas, la verdad que todo excelente. Y más o menos se come, o sea, puedes gastar $1 comiendo una pupusa o puedes gastar por ahí $25 comiendo un buen plato de carne, más elaborado, algún corte muy buena calidad. De mejor calidad, sí. También acá, en cuanto a histórico, más allá de las construcciones, de la época colonial y demás, fue un lugar donde se asentaron
las guerrillas en este conflicto armado que tuvieron con los militares, con el ejército en el momento que les comenté, de 1980 hasta 1992. Este era el punto estratégico. Sí, acá se asentaron y desde acá se dirigían hacia lo que es San Salvador. Tenían estos enfrentamientos con el ejército. También, así que bueno. La frontera de Guatemala está bastante cerca. Sí, está bastante cerca desde acá, sí. Así que bueno, nada, en ese sentido también es bastante interesante. Pasamos por otro pueblo que también recordaba en memoria a algunos guerrilleros que han peleado por el pueblo, ¿no? Más que nada eso, era una pelea por los derechos del pueblo que se estaban siendo avasallados permanentemente por los gobiernos militares que venían ya desde antes de 1880. Y que el asesinato de Monseñor Romero terminó de culminar este absolutamente todo. La gente no lo resistió más, dijo ese era el límite, se cruzaron todos los límites y bueno, se armó esto. Sí, y bueno, conflicto que duró hasta 1992, después del 92 hubo ahí una paz hasta el 2000, 2001 que empezó el tema de las pandillas, así que la verdad que El Salvador no descansó mucho. Sí, la verdad que no descansó y bueno, recién 2007 o 2006 creo que gana el primer gobierno de izquierda. Y a partir de ahí dicen, o por lo menos con quienes estuvimos hablando, que las cosas empezaban a mejorar un poco. Tienen como el lema mejoró. De la derecha nunca más, así que imagínense. Así que bueno, a recorrer este pueblo, a ver con qué nos encontramos y bueno, ya finalizar nuestro viaje por El Salvador. Llegamos al lago Suchitlán, que es otro de los atractivos de acá de Suchitoto. Vamos a dar una vueltita en lancha por el lago. Hacer una navegación. Este lago es artificial. No sé si es el único lago artificial de acá de El Salvador, creo que sí. Se hizo para formar una represa que hoy sigue funcionando y alimenta a toda esta zona. Así que bueno, vamos a hacer esta navegación y ver con qué nos encontramos en este lago. Esta es la cueva del Ermitaño. Aquí vivió un señor por 14 años. Su nombre era don Carlos Manuel Lemos Martínez. Él era originario del municipio de Metapán, de Santa Ana. Él llegó en 1989 a este lugar, viviendo 14 años, desde 1989 hasta el 2003. Él llegó a vivir acá por cuenta propia. Él estaba pensionado por el gobierno, ya que él estuvo trabajando como custodio de centros penales en diferentes partes de El Salvador. Para hacer esa pequeña cueva que están observando ahí, se tardó alrededor de 2 años, ya que lo hizo en compañía de otra persona, dejándola únicamente de 3 metros de ancho y unos 50 de alto, donde solamente le cabía la mesita y la camita donde él dormía. Posteriormente, en el 2000 él se hizo famoso cuando los noticieros vinieron a hacer reportajes sobre esta isla, dando a conocer de que aquí vivía un señor como ermitaño. Y de esta manera, cuando lo venían a visitar nuevamente, él le preguntaban el por qué llegó a vivir a este sitio. Y él dijo que era un sueño que tuvo desde joven y que había dicho que después de jubilarse se iba a venir a este sitio. Nunca se ve nada, pero está la foto del ermitaño. No sé si viviría acá. ¿Vos? ¿Sabes el olor que debería haber? Hay que vivir acá adentro.
Bueno, y acá en la isla del Ermitaño también encontramos el fuselaje de un avión que fue el que cayó en este mismo lago, donde perdieron la vida tres militares. Uno se salvó, ayudado por una persona que estaba con su bote de acá de las comunidades del lago, y el avión quedó como atractivo turístico en la parte más alta de esta isla, y después en memoria de los tres fallecidos colocaron 3 cruces flotando en el medio del lago. Así que bueno, hasta acá llegamos a conocer esta isla y ya volvemos nuevamente a Puerto San Juan, que es desde donde partió nuestra embarcación. Bueno, la planta se llama jiquilite y esta planta la descubrieron los mayas en esta zona de América. Para los mayas el color azul de esta planta era considerado sagrado. Utilizaron mucho en ceremonias, rituales. Con la venida de los españoles encontraron este color y lo que hicieron fue exportarlo a Europa. Entonces, en este momento habían grandes producciones de la tinta, ¿verdad? Entonces ya no se utilizaban en pequeñas cantidades. Y fue acá en Suchitoto precisamente el punto de comercialización para Europa, ¿verdad? Todo el añil de El Salvador venía acá y este era exportado. Los obrajes tienen que estar construidos cerca de la plantación de añil y también es importante que haya un río. Entonces, en la primer pila lo que se hace es cortar las ramas del jiquilite de la planta y se prensan en la pila, ¿verdad? Y se deja en fermentación durante 22 horas acá. Durante estas 22 horas lo que sucede es de que cuando el agua toca la hoja despide el pigmento y es de color verde. Pasadas las 22 horas se abre el contenedor y solamente el líquido es trasladado al siguiente. Es verde y luego lo que se hace es oxigenarlo, como acá. Se oxigena, se mueve con palos o paletas y el oxígeno va entrando y el agua va cambiando de verde a azul. Cuando ha cambiado a azul, se deja en fermentación 18 horas más aquí. En estas 18 horas lo que va a pasar es de que van a bajar partículas al fondo haciendo un sedimento. Cuando tenemos el sedimento abajo, se bota el líquido y solamente el sedimento se coge y se lleva a unos filtros de tela de algodón. Luego se lleva al fuego a 80 grados de temperatura durante unos 15 minutos. Luego al sol durante 3 o 4 días para el secado y es convertido como en carbón, en algo sólido, al molino y al final se obtiene el polvo. Este es el polvo, ¿verdad? Del añil. Bueno, aquí no tiene que ser perfecto, como les dije. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tomar la pieza de esta manera. Y hemos llegado al final de nuestro viaje con el volcán Ilopango de fondo. Un lago increíble. Esto era un cráter, erupcionó en el siglo VI y bueno, así quedó después de años. Estamos acá en un restaurante por almorzar y bueno, ya despidiéndonos de El Salvador. La pasamos increíble, la verdad es que todo de principio a fin estuvo fantástico, la calidad de la gente, de la comida, de los lugares que visitamos. La verdad es que fue una experiencia alucinante. Sí, sí. Obviamente quedaron algunos lugares por conocer, sí, cascadas, algunos geysers que no pudimos conocer, pero yo creo que una semanita está bien, o 5 días para llevarse una idea, por ahí si lo combinan
alquilan con otro lugar de Centroamérica. Se puede conocer por lo menos lo más importante. Incluso pueden estar muchos más días si vienen a surfear o a hacer más playas. Nosotros solo pasamos un día. Siempre se playas. puede volver. Sí, totalmente. Así que bueno, muy contentos de haber conocido otro país, muy agradecidos con la gente de El Salvador por habernos invitado y habernos la hecho pasar tan bien, y también con la gente de El Salvador que es súper amable y nos han recibido muy bien en todos lados. Nuestro guía. Sí, un genio, la verdad, un genio. Así que bueno, nuevamente los invitamos a que nos sigan, a que comenten, lo mismo que siempre les pedimos de todo. Y bueno, ahora sí que esta vez no sabemos qué vendrá. Por ahora creo que vamos a descansar un poco, pero bueno, esperemos estar mostrándoles algún lugar por Argentina o por el mundo. Así que hasta la próxima.